Dentro de las teorías de la comunicación tenemos un modelo muy importante que rescatar y es el modelo de Claude Shannon. Fue un importante ingeniero del año 1948 quien desarrolló una teoría para podernos explicar justamente cómo es que la información pasa de boca en boca, cuáles son los elementos que intervienen y, por ejemplo, que nos dan la pauta para comprender cómo funcionan hoy en día los programas de streaming, cómo funcionan hoy en día todas estas situaciones con las cuales nosotros nos comunicamos y con todos estos elementos. En esta situación, cuando Claude Shannon desarrolló su modelo, hablaba acerca de la fuente, del transmisor, del canal, del receptor y del destinatario, 5 elementos importantes que se utilizaban dentro de la comunicación. En este caso, cuando hablábamos acerca de la fuente es el primer punto que intervenía de la comunicación, es decir, el primer paso que el mensaje quería dar tenía que intervenir por una fuente. En este caso vamos a pensar que en un teléfono a la hora de nosotros estar haciendo una llamada, la fuente es el teléfono, donde se está introduciendo el primer mensaje, donde va a llegar toda la información que nosotros necesitamos emitir a un destinatario. Después viene el transmisor. A lo mejor el transmisor en mi teléfono es el micrófono que tiene, porque a la hora de yo estar hablando necesita un aparato, un equipo que transmite el mensaje. Va a ser el micrófono. Entonces, la fuente es como tal completo esto, el teléfono. Después, el transmisor va a ser el micrófono que va a transmitir el audio que va a emitir mi boca para poderlo procesar. Después viene el canal. El canal es por donde viaja toda la información. Vamos a llamar que en este caso el canal es la señal que tiene de teléfono a teléfono. La compañía telefónica, es decir, el cable, la red, el satélite, la fibra óptica, por donde sea que la comunicación vaya a viajar, eso es el canal. Después va a llegar a un receptor. ¿El receptor qué es? Pues el otro teléfono que va a recibir la otra señal. Entonces ahí va a tener el receptor donde va a involucrar en la bocina, donde se va a escuchar el mensaje que yo voy a estar impartiendo, que yo voy a estar emitiendo, y finalmente va a llegar el destinatario, que es la persona que va a recibir el mensaje. En este caso, en la clase del día de hoy, ¿quién es la fuente? Pues el elemento que yo estoy utilizando para grabar el video, que en este caso es el iPad. El transmisor, por su parte, va a ser cada uno de los micrófonos que el iPad tiene integrados para poder captar el sonido, para poder captar las palabras, para poder captar el lenguaje y el mensaje que voy a estar impartiendo a cada uno de ustedes. Posteriormente tenemos el canal. Recuerden que el canal en el caso del celular es toda la vía por donde viaja el mensaje. En esta situación específica es el internet por el cual está viajando esta información. Yo estoy dejando grabada la información. Ahí el canal, pues al final es el mismo el micrófono que está captando, la cámara que está captando el video también para poder tener la gesticulación. Pero en el caso de ustedes, cuando ya están viendo esta clase, es el internet. ¿Ok? Y después tenemos el receptor que ya sea que me estén viendo en su computadora, en su tablet, en su iPad, en su celular, en cualquier dispositivo, en su TV incluso, que estén viendo esta clase, eso es el receptor porque ahí está llegando el mensaje. Posteriormente tenemos el destinatario, que ustedes son el destinatario. ¿Por qué? Porque ustedes están recibiendo la información el día de hoy. Esta información, cuando Shannon la propuso y que propuso este modelo, él necesitaba explicar precisamente cómo funciona la información, cómo es que el ser humano se comunica. Y de esta misma teoría matemática se desprende, por ejemplo, ya cómo funciona cuando ponemos una peli, una serie, cómo es que nuestro teléfono recibe una señal de mensaje, una señal de WhatsApp, cómo es que nuestras redes sociales influyen y por qué es importante conocer cómo funciona la comunicación entre seres humanos. Bueno, pues porque es importante que a la hora de ustedes impartir un tema, impartir una capacitación, impartir alguna intervención pedagógica, sepan específicamente qué elementos deben de ir utilizando para poder emitir el mensaje que quieren y cerciorarse de que el mensaje está llegando como ustedes lo emiten. Sin embargo, aquí no hay que omitir un paso muy importante que es llamado el ruido.
Cuando tenemos este proceso de fuente, transmisión, canal, receptor, destinatario, es un proceso que va caminando, es un proceso que va viajando. En este proceso, cuando tenemos el canal, el receptor y el transmisor, tenemos algo que se llama ruido. Y el ruido es aquello que va a distorsionar, es un elemento que va a distorsionar todo el mensaje. Por lo tanto, cuando tenemos un exceso de ruido o cuando es más ruido que mensaje, cuando el ruido es más fuerte, más potente, tiene más importancia, el mensaje no logra viajar de manera correcta. Por ejemplo, cuando ustedes están comunicando con el novio, con la novia, con la mamá, con papá, con los hermanos, con los amigos, con quien sea. La fuente es quien emite la información, o sea, hacia dónde está llegando primero. Ajá. Después está, el emisor es la persona. O sea, yo, Emanuel, yo, su profesor, soy el emisor de esta información. Después del emisor viene la fuente, el medio a cual está llegando la información. En este caso, en un uno a uno, face to face, ¿cómo es que se involucra esta información? Sencillo. Hay un emisor y hay un receptor o un destinatario, ¿no? Vamos a llamarlo que porque no hay otros elementos, una discusión. El emisor es la persona que está empezando a dar el primer resultado, después viene la fuente, ahí va a ser, vamos a pensar, que el cerebro, en donde se va a alojar toda la información. Ahí va a llegar directamente toda la información para ser procesada y ser analizada por el otro sujeto. Viene el transmisor, que son los oídos. El oído es el que va a transmitir el ruido del exterior hacia el interior, hacia el cerebro. Y luego viene el canal, que es toda la vía por donde llega, que vamos a llamar que es el sistema nervioso, el que nos va a enviar la información al cerebro para poderla analizar. Y luego viene el receptor. El receptor es donde va a llegar todo el que va a recibir la información y la va a sacar de vuelta. Entonces vamos a pensar que el cerebro funciona como fuente, funciona como receptor. El receptor, tomemos en cuenta que pudiera ser, no sé, el corazón. Cuando nos tomamos muy personal algo. Bueno, pues quizá cuando nos estamos tomando personal algo, la información llega directamente al corazón y a las emociones, o aquí mismo, pero en otra parte del cerebro donde hay emociones, para finalmente llegar al destinatario. Entonces el destinatario es la misma persona. Si se dan cuenta, la persona que está frente a nosotros, con la que nosotros nos estamos comunicando, está haciendo la función de fuente, transmisor, canal, receptor y destinatario. Lo único que tú haces es ser el emisor, el que esté emitiendo el mensaje. Una vez que ya tenemos muy claro esto, hay que identificar que hay ruido. Y el ruido puede ser el ambiente, el ruido puede ser la tensión emocional, el ruido puede ser un malestar emocional, el enojo, el coraje, la tristeza, todo esto que es externo a la comunicación y al mensaje que yo quiero enviar hacia la otra persona funciona como un elemento que se llama ruido. Si existe ruido, el mensaje no va a poder llegar de manera adecuada. Por ejemplo, hay una actividad que se llama teléfono descompuesto. Y en este teléfono descompuesto siempre hay mucho ruido, por eso el mensaje no logra llegar de manera correcta. ¿Cómo funciona cuando nos vemos involucrados en un chisme, vamos a pensar, familiar? Simple. El emisor es la persona que sacó el chisme, que empezó a inventar, que empezó a decir que esto, que lo otro, que aquello. Después la fuente fue la persona a la cual llegó la información. Esta fuente a su vez va a procesar esta información y la va a transmitir. A lo mejor la fuente es quien va a enviar el mensaje a otra persona y esa otra persona hace la función de transmitir. Entonces la fuente lo recibe y lo manda directo, no decodifica, solo recibe. O sea, la fuente no va a decir, ay, me dijeron este chisme por eso. No. La fuente solo dice que me dijeron que tú eres bien puta. Bueno, oye, que dijeron que Juanita es bien puta. Fuente envía al transmisor. El transmisor dice, ok, yo recibí la información porque así me lo dijo Juanito, que Juanita es bien puta. Entonces me lo dijo, pero con un ímpetu, con unas ganas tan fuertes de ofensa. Ahí ya hay una interpretación. En la fuente no hay interpretación. En el transmisor sí ya empieza a ver la primera interpretación. Oye, Pedro, que fíjate que Juanito me dijo que le dijo a Manuel que Juanita es bien puta y bien piruja y bien fácil. A través de esa interpretación ya existe una distorsión y hay presencia de ruido.
Sin embargo, después llega a un canal y este canal va a decodificar todavía más la información. Oye, Pedro, me dijo Juanito, que le dijo a Emanuel, que le dijo a tal persona que Juanita es bien piruja, es bien puta, porque se metió con su primo. Hay otra información, hay otra interpretación, otra distorsión que al fin y al cabo va a acabar en una información mal comunicada. Entonces, después de la quien funciona con receptor, se va con el destinatario y el destinatario es quien escucha. Juanita en este caso, oye Juanita, me dijeron que tú te metiste con el primo de Manuel y que le bajaste el novio o la novia a tal persona y que por eso andan diciendo que te eres bien piruja, que te eres bien puta, que no te vas a respetar, que eres bien fácil, que andas con todo mundo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una distorsión totalmente de ruido que decimos, no mames, o sea, no. Cuando tenemos que tener un mensaje, claro, para comunicarlo siempre hay que identificar que no siempre que podemos recibir el mensaje directamente. Yo a mis pacientes en consulta siempre les explico, cuando alguien te manda un mensaje, el mensaje no tiene sentimientos, por lo tanto no tiene interpretación por sí misma, como si mandas una nota de voz, como si mandas una nota de video, como si haces una videollamada, algo que involucre todo el cuerpo, toda la persona. Aquí lo que sucede es que entonces, como no existen todos estos elementos en un mensaje de texto, el mensaje de texto va a ser interpretado por la persona de acuerdo a su estado de ánimo. Ejemplo, mi paciente me dice, es que mi hermana me dijo que se va a ir de la casa porque no me tolera. Bueno, ese fue el mensaje. Podremos decir que el contexto está muy claro, pero si la persona que leyó el mensaje estaba emocionalmente triste, se va a deprimir porque ya existió un ruido, que es la interpretación que la persona le está dando. Sin embargo, si la persona está toda molesta, se siente incomprendible, etcétera, etcétera, entonces va a tomar el mensaje de una manera molesta y la relación ya no se va a poder llevar a cabo y entonces el mensaje va a tener otra interpretación y entonces ya va a haber pedo. Y no se trata de eso, se trata de que la comunicación justamente tiene que ver con llevar a cabo un mensaje adecuado. Entonces, cuando nosotros nos estamos comunicando con alguien, siempre tenemos que ser lo más precisos y claros posibles. ¿Por qué? Porque tú que eres quien está emitiendo la información, sabes de qué trata el tema, o sea, sabes de a qué te refieres. Y la otra persona que está cerca de ti posiblemente también sepa porque está cerca de ti, porque entiende tu humor, porque entiende tu interpretación, porque entiende tu forma de expresar. Pero las terceras, cuartas personas ya no hacen eso. Las terceras, cuartas personas no saben qué pedo, o sea, no interpretan el mensaje de una manera correcta y entonces ahí es donde se distorsiona. Entonces lo que yo recomendaría principalmente sería, si yo voy a mandar un mensaje claro, lo voy a escribir, lo voy a meditar y lo voy a pensar y voy a decir, ah, ok, creo que era así. Cuando nosotros nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, tenemos que saber dar una indicación. Ejemplo, aquellos que ya estén haciendo el servicio social sabrán específicamente que a los alumnos hay que darles indicaciones una por una, una por una, una por una, una por una. Y que tenemos que ser muy puntuales. No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos a los alumnos de secundaria ni a los alumnos de primaria. Vámonos directamente con ustedes. En el momento en que les dije, quiero que todos traigan su nombre puesto aquí, porque no me aprende el nombre de 30 y tantos alumnos. La siguiente clase no todos lo llevaban porque se les olvidó, porque el ruido que intervino en esa comunicación fue que se distrajeron con el compañero, con la amiga, con quien sea, y como se distrajeron tanto, ya no alcanzaron a escuchar mi instrucción. Otro ejemplo es cuando les digo, pueden salir, pero levanten sus sillas, pónganse de acuerdo, pónganse en equipos, levanten las sillas y lo que hacen es arrastrar y se escucha toda la arrastradera de sillas. No están comprendiendo de manera correcta porque el ruido que existe es que en automático ustedes ya escucharon, pónganse de acuerdo en equipos y rápido se levantan y se van a hacer el equipo cuando ni siquiera han escuchado para qué. Que incluso eso les ha costado trabajo porque pues se juntan con gente que no les cae bien y todo por no atender indicaciones, ahí es donde ustedes tienen el problema. Pero no, no se trata de eso, nada más. O sea, es como
¿En qué momento me estoy ocupando? ¿En qué momento me estoy interesando? ¿En qué momento quiero ver diferente todo? Que a la mera hora el mensaje tiene que llegar de manera positiva. Tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, tenemos que ser objetivos. Por eso es importante reconocer a qué se refiere la fuente, el transmisor, el canal, el receptor y el destinatario. Son los 5 elementos, sexto, con el ruido, que Claude Shannon propone para poder explicar un poco el modelo de la teoría de la información. Recordemos que comunicarnos es de vital importancia para todos los seres humanos porque es la manera en cómo expresamos nuestras ideas, cómo expresamos nuestras necesidades, cómo expresamos inconformidades, etcétera. Expresamos todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Y por eso es precisamente cuando no se sigue este modelo, cuando no se es objetivo, cuando no se es preciso, pues tenemos muchos problemas de comunicación. Ejemplo, alguien de aquí, no quiero decir nombres, pero alguien de aquí ha tenido problemas en su relación de pareja. Y esos problemas de relación de pareja, ¿por qué creen que se dan? Pues precisamente porque no existe una correcta comunicación. Desde luego que no nos vamos a poder a poner a decirle a nuestra pareja, a ver, la fuente fue esta y el no, porque esas mamadas no, o sea, tenemos que ser más objetivos. A ver, yo quiero transmitir un mensaje de que me puse celoso porque tú le andabas dando like a tal cuenta y a todas sus fotos y esto y el otro y aquello. O sea, entro en mi lado tóxico, bien. ¿Mi fuente cuál es? La persona a la que se lo va a recibir, ¿no? Que es mi pareja o es el amigo o la amiga, según si yo le voy a contar a alguien diferente. El transmisor, la manera en cómo se lo estoy comunicando, las palabras que estoy utilizando, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, todo lo que yo utilice, eso se llama transmisor. Y después el canal, lo que va a decodificar el mensaje, la interpretación, el cerebro, la inteligencia artificial, el teléfono, el micro, lo que ustedes quieran, lo que ya les expliqué hace un momento. Después viene el receptor, ¿quién recibe el mensaje? Y luego el destinatario. En la paquetería es exactamente lo mismo. La fuente es quien recibe el paquete. ¿Quién? Mercado Libre. Vamos a pensar la bodega de Mercado Libre. Luego el transmisor. ¿Quién recibió el paquete en la bodega de Mercado Libre? La persona involucrada. El emisor es el cliente que está llevando su producto para venderlo. Entonces, la fuente es paquetería de Mercado Libre, que es como la empresa. Luego el transmisor, la persona que recibe el paquete, que hace la chamba y que lo va a mandar para reparto. ¿Quién es el canal? La camioneta que del centro de Mercado Libre sale a repartir. El receptor es la persona que recibe el mensaje y aquí puede ser de dos formas. El mensajero o el encargado de la paquetería es quien recibe el mensaje, lo echa a la camioneta y vámonos a repartir. O cuando llegue el paquete a su destino, así lo recibió tu asistente, tu mamá, tu prima, tu tío, quien haya sido que recibió tu paquete, es el receptor. Porque es cuando es la llegada de información de manera indirecta al final. Entonces es alguien que está involucrado en términos de persona. Y luego el destinatario, que eres tú. Tú vas a recibir el paquete, está a tu nombre, pero lo recibió tu hermana. ¿Por qué? Porque ella es la que estaba en ese momento en casa. ¿Por qué? Porque ella es a la que le hablaron, por lo que sea. Ahí está el receptor. El destinatario es quien va a recibir la información específicamente así como la mandaron, pero acuérdense que para esto hay que tener bien claro que no siempre se tiene una correcta comunicación y por lo tanto no hay un correcto seguimiento. En este caso, Klaus Shannon explicaba lo mismo sobre cómo tenía que funcionar. Y gracias a esa teoría de comunicación y de información es que surge la manera en cómo nosotros a través de iPhone podremos transmitir datos o información o imágenes o lo que sea que vayamos a transmitir mediante el AirDrop que pegamos los teléfonos y se transfiere. Ahí es un poquito más reducido. O también cuando pasamos por Bluetooth, ay, que pásame eso por Bluetooth. O cuando el teléfono, el iPad, la computadora conectan a una bocina, a un altavoz, para poder emitir la música, o que si conectamos una webcam, bla, 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 todo se transmite. En un vehículo es exactamente lo mismo. Cada pieza, cada componente tiene una función y esa función y ese componente son aquellos que entonces están recibiendo la señal.
¿Para qué? Para decodificarla, para transformarla, para entenderla, para hacerla más ligera y entonces ahora sí aplicarla a lo que tenemos que aplicar, que pues realmente es llegar hacia el destinatario. Entonces, emisor y destinatario son los que se van a ver involucrados sí o sí en este modelo de la comunicación. Incluso Shannon explicaba, por ejemplo, que si nosotros no identificáramos los pasos para comunicar o la forma en cómo comunicamos nuestras emociones, definitivamente tendríamos muchos problemas para expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. En un salón de clases, ¿cómo se hace? El alumno es quien directamente expresa, se mueve, grita, patalea, dice esto, dice el otro, o sea, dice mil cosas. ¿Y por qué sucede esto? Porque justo ahí tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Cómo se comunican los bebés? Súper sencillo. Ellos lloran e incluso dicen que tienes que saber ubicar el llanto del bebé para saber qué tiene, ¿no? Y ya salieron libros y estos libros son como, vamos a llamarlo una especie de guía para padres en donde les dan opciones de cómo educar a sus hijos, en donde les dan opciones de interpretar cómo es que los hijos piden ayuda. Caso súper sencillo y específico. Cuando un papá es un poco machista y que no le permite a la hija salir, entonces ahí estamos hablando de que él está recibiendo un mensaje como de no la dejes ir, es bien peligroso, puede pasar esto, puede pasar el otro, etcétera, etcétera. Y entonces él mismo dice, no te voy a dejar ir. ¿Por qué? Pues porque no me conviene. ¿Por qué? Porque te vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque esto, lo otro, aquello, ta, 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 ta. Ahí se involucra el proceso de la comunicación. Ahora, cuando el ser humano está involucrado en el proceso de la comunicación, es bien importante aprender a identificar qué sí nos gusta y qué no nos gusta de la comunicación. Porque para toda comunicación siempre hay un esquema y en este caso es el que les estoy presentando. Fuente, transmisor, canal, receptor y destinatario. Son los 5. Pero acuérdense que existe uno importante que va a existir en toda la comunicación que se llama ruido. Y este ruido, mientras nosotros no logremos modificarlo, mejorarlo, sacar todo el potencial, nomás no vamos a estar bien. Shannon proponía que si seguimos los pasos como es, vamos a llegar a a un punto muy bueno y a una muy buena comunicación. Entonces, cuando él hablaba acerca de fuente, no es como que se imagina una fuente y riega agua, no. La fuente es quien va a ayudar al proceso, no es quien emite. Quien emite, o sea, el emisor, quien pone todo desde cero, es la persona. Y en este caso, la fuente, pues es quien fue y montó la fuente ahí. ¿Para qué? Pues para que tuviera un buen funcionamiento. Entonces, sí es importante diferenciar entre estos dos aspectos de cómo es que la comunicación nos está beneficiando y cómo es que la comunicación nos está afectando. ¿Para qué sirve esto? Pues para comprender precisamente que dentro de las teorías de la comunicación siempre es importante conocer cuáles son nuestros alcances, conocer cómo podemos mejorar, conocer cómo nosotros como, bueno, en este caso ustedes como pedagogos y nosotros como educadores podemos ayudar a los alumnos a sentirse plenos. También podemos ayudarlos a comunicarse, sí, ajá, y expresar. Cuando estamos hablando de la expresión, estamos refiriéndonos a que ellos saquen todas las emociones, todos los sentimientos, toda la forma que le hace sentir mal. En este momento, en esta situación, hay que enseñar a los alumnos a que ellos tienen todo el derecho de expresar sus inconformidades, de decir no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta aquello. Yo creo que prefiero quedarme con esto que me hace daño, que me hace bien, que me quita todo lo negativo. O incluso es válido cuando dicen me quedo con esto que me hace daño. Pero ahí es importante diferenciar cuando sí quieren y cuando no quieren. Si la persona no quiere comprender lo que tú le estás explicando,
no lo tiene que comprender. Y aquí viene uno de los problemas mucho más comunes todavía con otras personas que me he encontrado mucho en el consultorio. Una persona le gusta hablar, una persona le gusta expresar, a una persona le gusta decir, le gusta mandar, y a la otra persona no. A la otra persona es sumisa, dejada, fodonga, más relax, más tranquila. La persona que lleva una correcta comunicación se va a frustrar porque va a decir es que tú no entiendes, es que ya te expliqué, es que esto, es que el otro, y al final no se termina de llevar una correcta comunicación. Y ahí en esos casos, ¿qué se hace? Pues ni modo, volver al entrenamiento y decir, ok, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría el otro, a mí me gustaría aquello. El tema de la comunicación tiene que ver desde cómo nos educan, qué nos transmite mamá, qué nos transmite papá. Esa es la primera actividad para esta clase. Van a hacer el proceso fuente, transmisor, canal receptor y destinatario. Asimismo, dentro de estos 5 elementos van a integrar el elemento que se llama ruido. Y lo van a hacer con específicamente el ejemplo donde ustedes proyecten la forma de educación de sus papás hacia ustedes y todavía más. ¿Cómo es que esa información ustedes la pueden representar y la pueden mandar hacia otras personas? ¿Cómo la utilizan para darse a conocer en la vida real? ¿Cómo es que se comunican? ¿Cómo es que expresan? Primera tarea entonces, representar este esquema de Claude Shannon en la experiencia propia de cómo ustedes sienten la educación de sus papás hacia ustedes. Una vez que ya tengan esto, lo van a elaborar en forma de esquema. El esquema que ustedes quieran. Pueden utilizar una línea del tiempo, pueden utilizar flechas. Lo que ustedes quieran lo tienen que representar ahí y tienen que elaborar un dibujo que para ustedes signifique la fuente, otro que para ustedes signifique la transmisión, el canal, el receptor y el destinatario. Acuérdense. El emisor son sus papás, el destinatario son ustedes, y en cualquiera de esos puntos, con un color rojo específicamente, van a rayar el ruido, como con ondas, como con picos, como ustedes quieran, pero que en su esquema se vea. Ejemplo, no sé, van a tomar su cuaderno y ahí van a hacer su esquema, y en ese esquema van a hacer fuente, y abajo ya le anotan qué es la fuente y cómo. La transmisión, cómo es que ese mensaje se está transmitiendo, el canal, qué medios se están utilizando, el receptor y el destinatario. Entonces, entre esta línea que va a estar uniendo como una línea del tiempo, van a ser las rayas, en donde ustedes consideren que hay una mayor presencia de ruido. ¿A qué me refiero con presencia de ruido? A lo mejor el ruido, que es lo que imposibilita el mensaje, va desde la fuente que lo recibe hasta el transmisor. Y ahí ustedes marcan y ya me explican por qué. Todo esto lo tienen que elaborar su esquema de manera visual en su cuaderno, le toman foto o lo hacen en internet, en Canva, en donde ustedes quieran. Y a manera de audio me van a explicar esa imagen. Entonces me tienen que enviar la imagen que represente y el audio que explique la imagen que me están enviando, para comprender que ustedes tienen más puntual cómo funciona el modelo de Claude Shannon y cómo es que se involucra en esta parte de la comunicación. Cuando estamos hablando de la comunicación, acuérdense que los seres humanos nos comunicamos durante toda nuestra vida, y como nos estamos comunicando durante toda nuestra vida, es importante que sepamos hacerlo de una manera correcta, porque si no lo hacemos de una manera correcta, entonces no vamos a poder llevar a cabo un mensaje. Ahora, un factor demasiado importante que se involucra y que interviene en la parte de esta comunicación es el tiempo. Sí o sí, el tiempo siempre va a importar a la hora de comunicar. Por ejemplo, les ha tocado personas que le dan como le dan rodeos a las cosas, ¿no? Ay, híjole, es que no sé cómo decirte, te vas a molestar, es que, ay, no. Dile lo que le tengas que decir. Sé directo, sé tajante, sé objetivo, sin perder un poquito la empatía. Mira, la verdad es que tengo que decirte algo porque pasó esto y esto. Creo
que fue la falla por eso y esto, que iba caminando, entonces se me cayó tu escultura carísima que te costó 10,000 pesos, porque yo me iba a caer y entonces me recargué, lo último que tuve, o lo primero que tuve fue recargarme en tu figura, y cuando acordé ya se había roto. Ustedes ya están diciendo de manera directa, ya no dieron tanto rodeo como diciendo, ay, es que no sé, pues dime si no te enojas, yo me sentiría muy mal si te enojas, pero quiero que sepas que no fue mi intención, la verdad es que son cosas materiales, pero pues no me siento, o sea, dime ya qué es lo que me tengas que decir y ya. El tiempo que empleemos en explicar esa cosa es un tiempo que se puede utilizar para remediar o para implementarlo en este modelo. Entonces, el tiempo sí es un factor muy importante que va a jugar para contra o para beneficio de nosotros. Ahora, también tiene mucho que ver con la capacidad de la persona que te está emitiendo el mensaje. Es muy complicado que tú a una persona que no tiene una capacidad correcta de expresión verbal, tú le preguntes algo y que te lo responda, y que aparte de que te lo logre responder, tú logres entender. Por ejemplo, pensemos en aquellos compañeros de la escuela, del salón de clases, que son tímidos. Estos compañeros o los que se sientan hasta atrás. Esos compañeros, si tú les preguntas o les pides que te expliquen algo, van a hacerlo como así. Como si es que yo no sé. O si es que el mensaje fue así porque el maestro dejó esta tarea y entonces ya no se entiende el mensaje de manera adecuada, de manera correcta, de manera oportuna. Ya no es posible. ¿Por qué razón? Pues porque definitivamente la relación entre cada uno de nosotros ya no funciona de la misma manera, porque la capacidad que tiene, a lo mejor vocal, no es la mejor, entonces las personas que están lejos ya no van a escuchar. Que eso es lo que yo les he recomendado. A ver, estás hacia atrás, habla fuerte, quiero escucharte yo. Si yo te escucho, es una garantía que el salón te escucha porque yo estoy hasta al frente. Por eso es que cuando ustedes están explicando algo y lo explican de manera como, llamémoslo como muy bajita, muy eficiente, ustedes mismos incluso no van a entender. Y en las escuelas ese es algo muy común, que no se entiende el mensaje y entonces pues como no he entendido con lo que la compañera o compañero decían, yo me voy a hacer el loco y entonces ya no voy a cumplir con mi responsabilidad. La capacidad de expresión, la capacidad de emitir un mensaje, la capacidad de captar esa información va a ser muy importante a la hora de llevar a cabo este modelo. Porque si eres una persona que entiende perfectamente las cosas, pero si eres una persona también que sabe expresar, que sabe explicar, que no cualquiera tiene esa habilidad, nos estamos ahorrando mucho tiempo. Ahí lo que ustedes pudieran hacer es que ustedes mismos desarrollen esta capacidad. ¿Y cómo la van a desarrollar? Con lenguajes de lectoescritura, con lenguaje de a lo mejor de comunicación, con ustedes con lenguaje de verbalización, con lenguaje también de cómo ustedes pueden interpretar el mensaje de lo que están viendo en televisión. Por eso les decía yo hace un momento, cuando vemos una serie, cuando vemos una peli, ¿qué estamos interpretando? ¿Qué significa para nosotros el mensaje que nos están dando? Cuando vamos al cine, no todas las personas entendemos de la misma manera el mensaje, no todas las personas encontramos de la misma manera lo que se nos está comunicando, porque para nosotros es más complicado. Y aquí viene nuestra segunda tarea que van a realizar. Van a buscar la película In Time, así se llama In Time, o El precio del mañana. Pueden buscarla en Netflix, en Amazon Prime, quizá en YouTube también, puedan rentarla o comprarla, en Apple TV, en Disney Plus me parece, o en Star. Yo en su momento la vi en Netflix, ahí pueden encontrarla. Ahí en el grupo les voy a mandar el tráiler para que ustedes la logren identificar. También les voy a mandar el post, que es en donde viene como la portada, para que ustedes la identifiquen. Y lo que van a hacer es que me tienen que enviar un video corto de mínimo 1 minuto para que ustedes me expliquen desde su perspectiva cómo es que esta película se va desarrollando, cuál es el mensaje que les deja a ustedes, cómo es que se ve involucrado a nivel emocional, la conexión que hacen ustedes con alguno de los personajes,
cómo es la conexión que ustedes van teniendo con cada una de las situaciones que van viviendo, que se van expresando, que se van mencionando ahí, y que justamente esto pueda hacer en ustedes un clic. También me van a decir cuál es el aprendizaje que tienen. Esa es su segunda tarea para que ustedes puedan hacerla llegar aquí a mi número personal. Acuérdense que todas las tareas me las tienen que enviar a mi número personal y que la fecha límite para esta materia son los días jueves a las 9 de la noche. Igual y no les estoy contestando ahorita los mensajes sobre las tareas, pero sí les voy a responder. Una vez que las revise, ahí me aparece la fecha y la hora en la que me están llegando, y si no, yo se los comunico de manera general en el grupo. Entonces, dentro de todo esto también tenemos aspectos importantes como el tiempo, ya lo vemos, el tiempo en donde nosotros tenemos que aprender a identificar que es importante el tiempo, cómo nosotros estamos empleando nuestra energía, cómo nosotros estamos empleando todo lo que consideramos para comunicarnos, para expresar nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero también la calidad. Imagínense que en esta clase yo no hablara de manera fluida, que en esta clase yo no les explicara de una manera, vamos a llamarlo, comprensible, y que ustedes dijeran, híjole, es que sí vi la clase, pero no me terminó de entender, porque es pura teoría, o el profesor habla, pero no nos da ningún ejemplo. Por eso suelo utilizar muchos ejemplos para a ustedes determinarles esta parte, y que al dejarles algunos ejemplos, ustedes mismos pueden irlos relacionando con parte de lo que tienen que ver en sus experiencias personales. Entonces, es importante aprender a comunicar a los alumnos, es importante aprender a comunicar a los profesores, es importante aprender a comunicarnos con nuestra pareja, o sea, en general, con todas las personas. En esta clase también tienen que aprender cuál es el objetivo de este modelo, del modelo de esta forma de comunicar, donde está Claude Shannon explicando que el emisor, el receptor y etcétera. Aquí es importante comprender que la capacidad que cada elemento va a tener tiene que ser muy buena. Que si un elemento de todos esos falla, la comunicación se corta tal cual, y la comunicación no tiene la misma validez que al principio. Es decir, si a lo mejor el transmisor tiene alguna falla, no va a poder transmitir el mensaje de manera correcta, de manera positiva, de manera adecuada, como se quería. Lo mismo pasa con el receptor. Si el receptor no recibe la información o la señal de la información de una manera positiva, de una manera adecuada, el mensaje no va a llegar. Y ahí nos vamos a enfrentar con una serie de problemas en donde el mensaje se va a ver distorsionado, porque el ruido fue demasiado, que recuerden que el ruido es lo que interviene para hacer que el mensaje no se emita de manera adecuada. Pues entonces va a haber una presencia de ruido y ustedes no van a poder comprender lo que se les dice. Lo mismo va a pasar con sus alumnos. Si ustedes no tienen esta fluidez verbal, si ustedes no tienen esta seguridad sobre el tema, si ustedes no tienen esta seguridad, los alumnos no los van a tomar en cuenta, porque los alumnos evalúan al profesor, porque ustedes son los que tienen el conocimiento, porque ustedes son los que saben de qué están hablando, y porque ustedes mismos tienen que tener esta habilidad para desarrollar un lenguaje verbal muy bueno, muy fluido. Lo mismo cuando ustedes van a presentar una entrevista de trabajo. No van a llegar todos tímidos y tartamudeando. Eso hace que ustedes tengan inseguridad, demuestran inseguridad a la persona que los va a entrevistar, demuestran inseguridad hacia ustedes mismos, y el punto ya no se puede llevar a cabo. Las cosas ya no se van a conseguir con el mismo objetivo o con el mismo resultado que ustedes querían, se imaginaban o solían comprender. Cuando Claude Shannon propone este modelo de teoría para representar la comunicación, lo hace con el objetivo específico de que comprendamos cómo es que se da un modelo de comunicación. Y segundo, lo hace para que este proceso de comunicación sea mucho más efectivo, mucho más capaz, mucho más fácil de digerir y sobre todo de ejecutar. Ahora que ustedes ya comprenden que existe la fuente, que existe el transmisor, el canal, el receptor y el destinatario, así como el ruido, para ustedes ya es mucho más fácil comprender ciertos aspectos, ciertos criterios,
E incluso de manera inconsciente, o sea, sin darse cuenta, ustedes ya mismos ya van a empezar a ver cuando tengan una comunicación con una persona que a lo mejor uno de los canales está fallando. Y que si está fallando cualquiera de esos canales, el mensaje ya no está llegando de manera ordinaria, de manera correcta. Entonces, lo que yo les sugiero aquí es que cuando alguien les diga algo mucho, muy antes de tomárselo personal, mucho, muy antes de decir es que me dijo, es que esto, es que el otro, es que aquello, primero evalúen cuánta capacidad de ruido hay y qué calidad de ruido hay. Hay ruido muy bueno que nos va a joder el mensaje 100%. Hay ruido que no es tan pesado, que no tiene una buena influencia, entonces ese ruido no se va a comunicar, o sea, no va a interferir. Ejemplo de ruido, cuando no interfiere, en la clase pasada que se cayó el cuadro y ¡zas! Hizo ruido. Ahorita que escucharon un ruido que el teléfono fue el que azotó con la mesa, es un ruido literal, pero no, desequilibra, no descontrola la comunicación que está existiendo, porque yo estoy siguiendo hablando. Sería una situación donde el ruido externo pueda conflictuarme, a lo mejor si pasa un trailer haciendo un ruidazo, ponen allá afuera un montón de música muy fuerte y entonces yo digo, ay, tengo que callarme y esto y el otro. Incluso se me corta el video y yo edito y yo pego y yo hago que funcione como si nada, ese tipo de ruido no interviene, a menos con todos los demás que les estoy explicando. Un ruido que puede intervenir, que a lo mejor yo tosa, que a lo mejor estornude, a lo mejor ahí sí. ¿Por qué? Porque puede hacer que se me olviden las ideas. Puede ser que si ahorita llega alguien y me interrumpe y esto y el otro, ahí ya hay un ruido y entonces ya no me estoy acordando de lo que yo les estaba explicando a ustedes y pues eso ya no está padre. Entonces, hay que comprender que el ruido siempre va a estar presente, pero va a haber momentos en donde no. Por ejemplo, mi gato entra ahorita, abre la puerta, se mete, es un ruido visual para mí, pero yo mantengo la concentración aquí en la cámara para poderles explicar la clase y el gato ya está ahorita y echado en el sillón. Entonces, ese tipo de ruido es lo que no va a limitar la comunicación que yo tengo con ustedes. Pero hay ruidos que sí limitan la comunicación y ya no funciona. Por eso es importante siempre ser puntual, tener el tema que vamos a explicar, tener la seguridad y si no lo conocemos, empezar a estudiar. Porque si nosotros estudiamos, nos formamos de disciplina y podemos avanzar hacia donde nosotros queramos. En resumen, esa es la teoría de Claude Shannon, pero vamos a ver otros teóricos, vamos a abordar más en la comunicación y vamos a abordar más en esta parte para que ustedes comprendan cómo funciona cada metodología, cada técnica, pero siempre respetando la teoría de la persona que hizo la investigación y que se esforzó en esto. Espero que haya sido muy clara la clase, espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Si tienen dudas, contáctenme a mi número personal, por favor, y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.